Continuamos un poco con el ejercicio 11. Habíamos llegado a que el dominio eran todos los números reales excepto el menos un tercio, y luego que la imagen eran todos los números reales excepto el menos 3. Esto nos va a servir a nosotros para poder después calcular el resto de los elementos que tenemos acá. Observen. Primero tenemos como candidatos en esta función las asíntotas, ¿sí? ¿Cuáles son asíntotas verticales y cuáles son asíntotas horizontales? Una vez que nosotros sabemos cuáles son los números que no pertenecen ni al dominio ni a la imagen. Entonces, empecemos por la asíntota vertical, ¿sí? La asíntota vertical nosotros habíamos dicho que era aquel número de x, ¿sí? Tal que cuando nosotros calculábamos el límite de x tendiendo a ese punto, ¿qué pasaba con la función? Se iba a infinito. Y ese punto generalmente era un punto que no estaba en el dominio, ¿sí? La mayoría de las veces. ¿Cómo pasa acá? Entonces vamos a calcular cuál es el único punto que no está en el dominio. Puede haber varios, pero en este caso es uno solo, es menos un tercio. Entonces calculamos el límite, ¿sí?, de x tendiendo a menos un tercio, ¿sí?, de la función que era menos 9x más 1 sobre... Entonces, menos 9x más 1 sobre 3x más 1, que si lo reemplazamos por menos un tercio, ¿qué es lo que nos queda? Observen. Menos 9 por menos un tercio, esto nos va a quedar 3 positivo, ¿sí?, más 1 sobre 3 por menos un tercio es menos 1. Más 1 es algo que tiende a 0. Por lo tanto, un número positivo que dividido a algo que es infinitamente chico tiende a ser algo infinitamente grande, y ahí nos queda la asíntota vertical que estamos buscando. Entonces, vamos a tener que tenemos asíntota vertical, ¿sí? La asíntota vertical la vamos a tener en x igual a menos un tercio. ¿Ok? Siguiendo el mismo razonamiento, vamos a calcular la asíntota horizontal con los puntos que nos faltaban de la imagen, ¿sí? Nosotros sabemos que la imagen de la función son todos los números reales excepto el menos 3. Entonces es probable que cuando calculemos el límite hacia infinito de la función nos dé menos 3. Entonces calculamos límite de x tendiendo a infinito, ¿sí?, de la función, o sea que esto nos va a quedar menos 9x, bueno, menos 9x más 1 sobre 3x más 1. ¿Qué hacemos acá? Dividimos por x arriba y abajo para que salir del indeterminado, que es lo que nos va a dar esta cuenta, ¿sí? Esto nos va a quedar menos 9x más 1, toda esta parte dividido x, sobre 3x más 1, toda esta parte dividido x, llegamos a menos 9 tercios, que esto nos queda menos 3. Y dado que nos queda como menos 3, ¿qué es lo que vamos a tener entonces? Que en menos 3 va a estar la asíntota horizontal que estamos buscando. Asíntota horizontal va a estar en y igual a menos 3. Perfecto. ¿Qué nos queda por resolver? Conjunto de ceros, ¿sí? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son los conjuntos de ceros? Básicamente los que van a hacer que esta función se haga 0. Entonces directamente igualamos, ¿sí?, la función a 0, menos 9x más 1 sobre 3x más 1, esto es igual a 0. ¿Qué hacemos para despejar las x? Multiplicamos ambos lados de la cuenta por este término, ¿sí?, por 3x más 1. ¿Sí? Obviamente acá se va a anular, se va a hacer 0, pero normalmente seguimos el procedimiento como siempre y nos va a quedar menos 9x más 1 es igual a 0, menos 9x es igual a menos 1, y esto finalmente nos queda que x es igual a un noveno. Entonces x es igual a un noveno es el 0 de la función, el único 0 por lo menos hasta ahora. Después nos queda el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, y el gráfico obviamente. Para hacer un gráfico, para hacer el cálculo sencillo, ¿sí?, porque esto se puede resolver con conjuntos si es algo complejo, pero para hacerlo sencillo podemos pasar directamente al gráfico con lo que nosotros ya sabemos. Observen. Voy a copiar acá arriba lo del 0, ¿sí?, que el conjunto de ceros dijimos que era en x igual a un noveno, porque solamente con esto, más las asíntotas que tenemos, ya nos alcanza para poder saber cómo se va a comportar la función, aproximadamente, ¿no? Entonces, la idea sería la siguiente. Observen qué es lo que nos va a pasar cuando nosotros dibujemos el gráfico tentativamente, ¿no? Vamos a tener gráfico acá, ¿sí?, vamos a tener en x, vamos a tener en x y en y, ¿sí? ¿Qué puntos clave tenemos nosotros acá en este gráfico? Observen.
tenemos, para lo que es el dominio, ¿sí? Que en menos un tercio no tenemos imagen y que en un noveno tenemos el 0. Entonces sabemos que en menos un tercio, ¿sí? Tenemos la asíntota vertical, ¿sí? Con lo cual acá la función va a tener forma asintótica de esta manera, ¿sí? Y después tenemos el 1 noveno, que es donde está el 0, o sea, la función va a pasar por acá. Ahora, observen lo siguiente, también sabemos que la asíntota horizontal está en i-3, o sea que acá en menos 3 vamos a tener que la asíntota horizontal va a ser este tipo de recorrido, ¿ok? Ahora lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, básicamente tenemos tres conjuntos nosotros acá. Primero tenemos, si ustedes observan, del menos infinito al menos un tercio, que es todo continuo, del menos un tercio al menos un noveno, que tenemos que ver qué pasa, y después del 1 noveno hacia infinito. Entonces, vamos a probar con algún x que sea más grande que un noveno, vamos a empezar con este intervalo de acá. ¿Qué pasa si probamos con x igual a 1? ¿Cuál es la imagen de 1 en la función? Esto nos va a quedar menos 9 por 1 es menos 9, más 1 es menos 8. 3 por 1 es 3, más 4, más 1 es 4. Entonces nos queda menos 8 más 4, que nos queda menos 2, nos queda negativo. Entonces la imagen de 1, como queda en negativo, queda por acá, ¿sí? O sea que esta parte va a ser negativa. Y luego se va a hacer asintótica hacia el menos 3, que es lo que nosotros calculamos. ¿Qué pasa si por ejemplo estamos entre el menos un tercio y el 1 noveno? Ponemos en el 0. Bueno, nosotros tenemos, acá dijimos menos 2, ¿no? F de 0, ¿cuánto nos va a quedar? 9 por 0, 0. 3 por 0, 0. O sea, menos 0 más 1. Sobre 0 más 1 es 1. Entonces el f de 0 es 1, que es positivo, ¿sí? Entonces 1 va a estar por acá. Y la función tiene estas dos asíntotas. Tiene esta y tiene esta otra. Entonces pasa por estos dos puntos, ¿sí? Y hace este movimiento. ¿Ok? Y si probamos algún punto menor que el menos un tercio, por ejemplo el f de menos 1, para ver cómo nos estamos portando, tenemos menos 9 por menos 1 es 9, más 1 es 10, sobre menos 3 más 1 es menos 2, entonces nos queda menos 5. ¿Sí? Entonces el f de menos 1 nos va a quedar en menos 5. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la función, menos 5, perdón, que está por acá, por debajo de menos 3, que la función haría esto en su lugar. Y con esto ya tenemos más o menos definidos cuáles son los conjuntos de positividad y negatividad. Observen. Nosotros sabemos que observando esto, ¿sí? Observando esto, que es lo que tenemos acá, vamos a tener que el conjunto de positividad, que es los números cuya imagen es mayor que 0, van a estar del menos un tercio sin incluir, porque es la asíntota, ojo, no incluye el intervalo, a un noveno también sin incluir porque es el 0. Y del conjunto de negatividad son todos los números de menos infinito a menos un tercio, sin incluir, ¿sí? De menos infinito a menos un tercio, y ahí hay un salto con cuando empieza de vuelta en un noveno, o sea tenemos unión un noveno a más infinito. ¿Ok? Con eso ya tenemos caracterizados todos los conjuntos del problema.